Quiero dar gracias a las redes sociales, agradecer a las redes sociales, a los medios de comunicación, por la oportunidad que nos dan de llevar el mensaje de salvación, la palabra de Dios a todos los hogares que se conectan con nosotros. Los bendecimos en el nombre de Jesús y los animamos a que se sigan conectando y el día que les sea posible nos visiten personalmente, físicamente, en la dirección que aparece al final de su pantalla. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 1 al 12. Mateo, capítulo 5, verso 1 al 12. ¿Ya lo tienen? Bien, vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra del Señor. Voy a leer el versículo 1 y ustedes el 2 y así sucesivamente, y nos vamos a unir en el versículo 12, por favor. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Ustedes? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Padre, gracias, hermoso Señor, por esta hermosa tarde que nos has concedido. Gracias te doy, amado Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Gracias, los bendigo en tu nombre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pon tu mano en tu corazón y hazlo con mucha fe, hazlo de lo más profundo de tu corazón y háblale al Espíritu Santo. Dile: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiame, transfórmame, renuévame, úsala como tú quieras. Revélame tu palabra, grábala en mi mente y en mi corazón. Ayúdame a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Todo el honor y toda la gloria es para ti, Señor. Puedes sentarte. El mensaje que voy a compartir ahora lo he titulado, como está ahí en la escritura, las bienaventuranzas. Pero estudiando este pasaje entendí que necesita uno extenderse un poquito para comprenderlo. Son 9 bienaventuranzas. Entonces pensé en dividirla en 3 mensajes. Así es de que hoy vamos a ver solamente 3 para poder comprenderlas. Es importante, mire qué importante es este pasaje de las bienaventuranzas. Así es de que vamos a ver esas 3 bienaventuranzas el día de hoy. La palabra bienaventuranza viene del griego makarios.
que significa bendecido, prosperado, dichoso, feliz, favorecido. Hay personas que se llaman Macarios, ¿verdad? Y miren lo que significa su nombre. Yo no sabía, pero estudiando la palabra entendí que significa bendecido, prosperado, dichoso, feliz y favorecido. Así es de que los voy a invitar que vayamos ahí al capítulo 4, pero en el verso 3, para entender un poquito más. Dice la escritura en el verso 23 del capítulo 4 de ahí de Mateo: y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y atormentados, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo? Los sanó. Verso 25: y le siguió mucha gente. ¿Cuánta gente le siguió? Mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, mucha gente, cuando supo de todos los milagros, de todo lo que estaba aconteciendo a través de las visitas del Señor Jesucristo en todas esas aldeas y pueblos vecinos, se corrió su fama, y dice la escritura que mucha gente lo siguió. Pero entonces vamos a pasar ahora sí el capítulo 5, verso 1. Ya vimos que dice que mucha gente lo siguió, y dice en el capítulo 5, verso 1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo al ver la multitud de gente que lo seguía de todas esas ciudades? Dice que se apartó, se subió al monte, ¿verdad? Se subió al monte, y ya estando en el monte, no dice si estaba cansado, pero lo que sí dice es que se sentó. Y dice algo más: y vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes vinieron? Bien, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿A quién les estaba enseñando esto? A sus discípulos. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos discípulos del Señor Jesucristo? Entonces esta enseñanza es para nosotros. Diga, esta enseñanza es para mí. Esta enseñanza es para nosotros. Dice la palabra que el Señor anduvo recorriendo todas las aldeas, sanando a todos los enfermos, echando fuera demonios, todo lo que Él sabía hacer. Y la fama aumentó de tal manera que venían de todas las ciudades y aldeas vecinas, y el Señor, al ver la multitud, se apartó, subió al monte, se sentó y empezó a hablarle a sus discípulos. Y son estas bienaventuranzas que les dijo a sus discípulos. Dijimos que la palabra bienaventuranza significa bendecido, prosperado, dichoso, feliz, favorecido. Les estaba enseñando a sus discípulos que ellos iban a ser bienaventurados, bendecidos, prosperados, dichosos, felices, favorecidos, si cumplían estos requisitos. Y la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos, felices, prosperados, favorecidos los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. La palabra pobre en el griego viene de la palabra tojos, que significa pordiosero, mendigo, indefenso, impotente, desamparado, que depende de otros para sobrevivir. Muchos de nosotros hemos visto gentes que viven en esta condición, ¿verdad? Que viven de lo que andan recolectando de los botes de basura, se lo comen, se lo toman. Algunos están en malas condiciones mentales, pero así viven. Entonces, la palabra
Pobre, dijimos, viene del griego tojos, y se refiere a ese tipo de personas que no puede valerse por sí mismas, sino que depende de la caridad, depende de la misericordia, depende de la bondad, depende de las dádivas de las personas, depende de los demás para sobrevivir. De igual manera, el pobre en espíritu es el que reconoce que depende totalmente de Dios para sobrevivir, que en sus propias fuerzas no es suficiente, que en sus propias fuerzas no va a lograr lo que él piensa o cree, que en sus propias fuerzas no va a poder sobrevivir, porque el pobre en espíritu es aquel que se rinde a Dios y confía y cree y declara que depende totalmente de Dios. ¿Cuántos podemos creer eso? Oh, qué poquitos. ¿Todos los demás dependen de sus propias fuerzas? Todos dependemos y debemos de depender de Dios. Todos. Tú dirás, yo tengo mi trabajo, pastor, yo tengo mi negocio. Sí, gracias, dale gracias a Dios que tienes tu trabajo. Dale gracias a Dios que tienes tu negocio, pero ese trabajo y ese negocio es bendecido por Dios. ¿Para qué? Para que tú seas bendecido y la bendición del Padre te alcance a ti y a tu familia. El pobre de espíritu es el que reconoce que depende totalmente de Dios. Depende totalmente de Dios. Son los que dependen totalmente de Dios para alcanzar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Reconocen que necesitan a Dios para vivir, así como el tojo, como el pobre, como el perdiosero, como el mendigo. Reconocen que necesitan de las dádivas de las personas para sobrevivir. También el pobre de espíritu reconoce que depende de las dádivas de Dios. Porque la palabra de Dios dice que de lo que Él nos da, de lo que nos da, nosotros le damos. De lo recibido de su mano le damos. El pobre de espíritu reconoce que sin Dios en su vida él no es nada. ¿Cuántos reconocen eso? Dígalo conmigo, sin Dios no soy nada. El pobre de espíritu reconoce que necesita a Dios para vivir y para alcanzar la salvación por la gracia del Señor Jesucristo. Por la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Efesios, póngale un separador ahí, al libro de Efesios capítulo 2 verso 4, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cómo es nuestro Dios? Rico en misericordia. ¿Qué es la misericordia? Dolerse de la necesidad ajena. Es como cuando tú te dueles de la necesidad ajena y eres movido a misericordia para bendecir al necesitado, para bendecir al menesteroso. De igual manera, Dios se duele de la necesidad del ser humano y mayormente de sus hijos. Y dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir a los pies de Jesucristo? Muertos en pecados y delitos. Porque dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17 que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y dice ahí ese mismo capítulo en el verso 6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Todo es en el Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios?
La gracia de Dios es precisamente el favor inmerecido de parte de Dios hacia los hombres. El favor inmerecido de parte de Dios hacia los hombres. Porque con nada podemos pagar la salvación. La salvación es tan grande que no se puede pagar con nada. Tiene un precio muy alto. Y ese precio solamente lo pudo pagar el Señor Jesucristo con su propia vida, con su propio cuerpo, con su propia sangre. Y dice ahí el verso 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra don significa regalo. Es un regalo, es un galardón que Dios nos da, porque Dios nos lo regala, no lo podemos pagar. Es como cuando a ti te regalan algo, no lo pagas, te lo regalan y tú solamente dices gracias. Entonces es el don de Dios. Dice ahí el verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas obras en las que debemos de andar? Predicar el evangelio, orar por los enfermos, orar por las viudas, por los huérfanos, visitarlos, ayudarlos en sus necesidades. Dice la Escritura que Él es grande en misericordia, y que aún nosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Señor Jesucristo, y que por su gracia somos salvos. ¿Qué dijimos que es la gracia? El favor inmerecido de parte de Dios hacia los hombres. No lo merecemos. Dígame, ¿quién merecíamos la gracia de Dios? ¿Quién se siente tan bueno, tan limpio, tan puro, que decir, no, yo sí merezco la gracia de Dios y mucho más? Nadie. Por su misericordia nos salvó, por poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Entonces dijimos que el pobre de espíritu es el que reconoce que sin Dios en su vida él no es nada. Él no es nada. Y lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 verso 1. Vamos allá, por favor. Juan capítulo 15 versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que nos ha limpiado? Nuestro espíritu, la palabra de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados del Señor. Verso 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué importante es que nosotros permanezcamos pegados a la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el pobre en espíritu es aquel, no el que carece de lo necesario para comprar alguna cosa que le haga falta. Pobre en espíritu es aquel que reconoce que depende de Dios, que reconoce que sin Dios no es nada, que sabe que Él es el pámpano y que Jesús es la vid, y que fuera de Jesucristo, despegado de la vid, no hace nada. Dice, porque se secan y se recogen y arden. Entonces, ese es el pobre de espíritu, aquel que siente sed de la presencia de Dios,
aquel que necesita en su espíritu estar conectado a Dios, aquel que todos los días busca por la mañana la presencia de Dios, que anhela su presencia, que cuando no lo busca, cuando no se llena de su presencia, siente un vacío en su corazón. Ese es el pobre de espíritu, y lo dijo el salmista David. Mire, vamos al Salmo 42, verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vea cómo estaba angustiado David. Estaba siendo pobre de espíritu en ese momento. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Sabemos que el salmista hacía esa comparación con el ciervo, porque el ciervo cuando tiene sed brama, dice que es un bramido angustioso que sale del interior del animal buscando el agua. Y busca el agua, ya lo dijimos en una ocasión, por 3 razones. Número 1, para saciar su sed. Número 2, para lavar sus heridas y sean sanadas. Y número 3, para librarse de sus enemigos, porque el olor de los ciervos es muy fuerte y los depredadores a largas distancias los olfatean. Y la única manera de salvarse de sus enemigos es sumergirse en el agua, y ahí pierden el rastro. Y además que es un experto nadador. Cuando nosotros nos sumergimos en la presencia de Dios, sucede lo mismo que le sucede al ciervo. Nuestras heridas, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, nos sumergimos en la presencia de Dios y son sanadas, son lavadas con la sangre del Cordero. Y nuestros enemigos, los espíritus inmundos que vienen contra nosotros, no nos pueden tocar. Porque ¿qué puede estar en la presencia de Dios? Ningún espíritu inmundo puede entrar. Entonces saciamos esa sed de nuestro espíritu y nos llenamos de esa presencia que todos necesitamos. Y ese es el pobre de espíritu, aquel que reconoce que necesita a Dios, aquel que depende totalmente de Dios, aquel que sabe que Él es el pámpano y Cristo es la vid, aquel que reconoce que sin Dios no es nada. Amén. Bien, regresamos al libro de Mateo. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Esa es la segunda bienaventuranza. Bendecidos, dichosos, prosperados, favorecidos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero no es llorar por cualquier cosa. No es llorar por alguna cosa que te sucedió. O no es llorar porque tienes hambre, como el niño. No, se refiere a un lloro de tu espíritu, a un llanto de tu espíritu, un llanto que sale de lo más profundo de tu corazón. Un llanto que sale de lo más profundo de tu corazón, que sientes dolor en tu corazón por haber pecado contra Dios, por haber quebrantado su palabra, sus mandamientos. Es cuando tú reconoces que has pecado y te sientes mal, completamente mal, y vienes a la presencia de Dios, te humillas, declaras tu pecado y le dices: Señor, he pecado. Y de repente empiezas a sentir el toque del Espíritu Santo, empiezas a llorar, no te puedes contener, estás llorando, estás moqueando, pero estás sintiendo al mismo tiempo un alivio. Estás sintiendo un descanso en tu alma y en tu espíritu. No sé si alguno lo haya sentido. ¿Alguno lo ha sentido alguna vez? Es algo que sale de dentro de ti, que no te puedes contener y no te importa quién esté a tu lado, porque es algo que sale de dentro de ti. Y el Espíritu te está tocando y está sanando y está restaurando tu herida, lo que hay en tu corazón. Dice: son los pobres del espíritu, los que se duelen de haber pecado, de haber fallado, de haberse contaminado, de haberle fallado a Dios.
Y la palabra llorar viene del griego penseo, que significa afligirse, quebrantarse, ponerse triste, lamentarse, arrepentirse, luto, abatimiento. ¿Tú has visto cuando una persona pierde un ser querido? Llora, llora, llora. Y es un llanto sincero. Así es cuando el que llora en el espíritu, dice, de su espíritu lo más siente aquel dolor, aquella angustia, aquella aflicción, aquel abatimiento en su corazón y en su espíritu, que lo único que le queda es llorar. Y en cada lágrima que sale de su corazón, Dios empieza a tocar y a limpiar esas lágrimas, y viene esa sanidad al espíritu. Dice ahí, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y ese es el consuelo. Vamos a ver quiénes son los que lloran verdaderamente: los que se afligen, los que se quebrantan de corazón por haber pecado, se arrepienten de todo su corazón, se abaten en su espíritu. Los que se ponen tristes se arrepienten por haber pecado. No sé, si tú no te arrepientes, si tú no te sientes triste, no es un verdadero arrepentimiento, sino más bien es un remordimiento. Pero el remordimiento solamente es por un tiempo, porque luego vuelves a pecar. Y el arrepentimiento es algo que sale de tu interior y estás dispuesto a renunciar a todo aquello que te hizo ofender a Dios y que nunca más lo vuelvas a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y entonces a eso se refiere, a las personas que verdaderamente se duelen por haber pecado, se duelen por haber ofendido a Dios, se duelen por haber quebrantado la palabra de Dios. Son personas que cuando pecan o han pecado se arrepienten, se afligen, se entristecen, se abaten de lo más profundo de su corazón. Y hay un dolor intenso, un dolor interno que viene del espíritu quebrantado y abatido. Esos son los bienaventurados. ¿Cuántas veces vemos personas que lloran por otras cosas, por las chicas porque el novio la dejó, o por alguna otra cosa, algún problema familiar? Pero es muy diferente cuando lloras de un llanto que viene de lo más interno de tu corazón. Y la palabra abatimiento significa sin fuerzas, sin energía, sin ánimo. Mire, vamos a Isaías 57, verso 15. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? Dios, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bienaventurados, bendecidos, prosperados, favorecidos aquellos que se duelen por el pecado, que se duelen por haber ofendido a Dios, que sufren en su interior por haber cometido un pecado. Y dice en la palabra, en la promesa es que dice que Él está con el quebrantado, con el humilde, con el quebrantado de corazón. Son promesas de Dios. Vamos a Zacarías capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Fíjense bien, a eso se refiere los bienaventurados, los que lloran. Dice que lloran como si hubieran perdido un hijo. Dice, lloran como si lloraran por un hijo primogénito, por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Si a una persona le duele perder un familiar, imagínese cómo le dolerá perder al único hijo que tiene en su familia, y que es, o al primogénito.
un dolor insoportable, yo creo. Un dolor que quisieran mejor estar muertos y no ellos, no sus hijos. No sé si algunos hayan experimentado algo a través de un familiar, pero imagínense perder un hijo. Entonces ese dolor es cuando dice la Escritura: bienaventurados los que lloran. De ese dolor que se parece a ese dolor que sale de una persona que ha perdido un hijo, que ha perdido al unigénito, que ha perdido al primogénito. Un dolor que pues no se lo deseamos a nadie, pero que lamentablemente muchas personas ya lo han padecido. Entonces también tenemos, por ejemplo, que llora cuando se arrepiente por haber pecado. Tenemos el ejemplo de Pedro, del apóstol Pedro. Mire, vamos a recordarlo. Lucas capítulo 22, verso 54. Lucas 22, verso 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo le seguía Pedro al Señor Jesucristo? De lejos. Vamos a ver por qué hacía eso. Recordemos que Pedro es aquel discípulo valiente y pues que arrojado, que decía: no, aunque todos te nieguen, aunque todos te abandonen, yo estaré contigo. Si hay que pelear con alguien, tú dime y yo estaré ahí. Era el Pedro que estaba arrojado, decidido a cualquier cosa. Pero cuando llegó la prueba, veamos lo que hace. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él, ¿qué hizo? Lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. ¿Qué estaba haciendo ahí Pedro? Negando a su Señor. Verso 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Verso 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Verso 62. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. A eso se refiere, a esos que lloran. Serán bienaventurados los que se afligen verdaderamente, los que se arrepienten verdaderamente de haber pecado, de haber ofendido al Señor. Es cuando viene la restauración. Y entonces serás bienaventurado, bendecido, prosperado, favorecido por Dios. Pero es necesario que nosotros verdaderamente, si hemos pecado, nos arrepintamos de lo más profundo de nuestro corazón. Y recuerda, una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Aquí cabe el ejemplo de Judas. Judas se sintió remordimiento y quiso justificarse ante los sumos sacerdotes, llevándole las monedas de plata por la cual les había entregado a su maestro. Pero ¿qué pasó con Judas? Finalmente se ahorcó. Pedro, sin embargo, se arrepintió sinceramente. Dice la Biblia que lloró amargamente por haber negado a su Señor, por haber pecado contra su maestro, por haber dicho que no lo conocía. Y sin embargo, ¿fue qué? Restaurado, fue perdonado, fue bendecido y fue usado de una manera extraordinaria. Después nos señala el libro de los Hechos que cuando él pasaba, tan solo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Fíjate lo que sucede cuando tú te arrepientes verdaderamente de todo corazón.
Cuando verdaderamente ese llanto es sincero y viene de lo más profundo de tu corazón, por el dolor de haber pecado, por el dolor de haber ofendido, por el dolor de haber quebrantado la palabra de Dios. A eso se refiere. Esos son bienaventurados. Entonces viene la restauración, viene el perdón y viene la bendición, viene la bienaventuranza. Que eso quiere decir dichoso, prosperado, bendecido, favorecido. Entonces Pedro fue dichoso después de eso. Pedro fue bendecido, Pedro fue favorecido con la unción del Espíritu Santo, a tal grado que dice la palabra eso, que aún la sombra, sacaban los enfermos para que tan solo la sombra de Pedro los tocara y eran sanados. Imagínatelo, el favor de Dios sobre su vida. De igual manera tú y yo debemos de reconocer nuestras faltas, pero con una sinceridad de lo más profundo de nuestro corazón. Cuando hacemos eso, cuando una persona dice que viene la promesa de consolación, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación, en el verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la palabra consolación viene del griego parakaleo, que significa alentar, animar y confortar. Y el Señor nos deja unas promesas maravillosas para consolarnos cuando nosotros verdaderamente, de lo profundo de nuestro corazón, reconocemos nuestras faltas y pedimos perdón. Mira, vamos a Isaías 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. Fíjate qué palabra de consolación, qué promesa de consolación. No temas, no tengas temor, porque yo estoy contigo. No desmayes, es decir, no te desanimes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti, mira las promesas de consolación. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán ¿qué? Avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Mira qué forma de consolarnos, qué forma de animarnos al Señor. Qué importante es que tú y yo seamos sinceros delante de Dios y lloremos, no importa, no te dé pena clamar, llorar. Si tú lo haces de lo más profundo de tu corazón, acuérdate que eres bienaventurado, eres dichoso, eres feliz, eres bendecido, eres prosperado, eres favorecido por Dios. Vamos a ver otra palabra de consolación. Vamos a Nahum capítulo 1 verso 7. Jehová es bueno. ¿Cómo es nuestro Dios? Bueno, fíjate. Fortaleza en el día de la angustia. Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Él es nuestro pronto auxilio. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Él sabe si tú y yo verdaderamente confiamos en Él. Él sabe si tú y yo verdaderamente creemos y esperamos en Él. Es una promesa de consolación. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia. Él nos consuela y conoce a los que confían en Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir que confiamos verdaderamente en Dios? Amén. Son promesas de Dios. Y sabemos que el Señor Jesucristo también prometió algo así. Él nos prometió un consolador. Vamos a Juan 14:15. Juan capítulo 14 verso 15. Mira las promesas de consolación para aquellos que lloran de lo más profundo con sinceridad, para aquellos que les duele haber pecado. 14:15 al 17. Si me amáis,
guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Nos dará otro qué? Consolador. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mira qué promesas tan maravillosas de consolación. Y el Señor Jesucristo todavía fue más allá, dijo: les enviaré otro consolador, para que esté con ustedes hasta el fin del mundo, por siempre. Pero necesitamos ser sinceros, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de todo nuestro corazón, gemir de lo más profundo de nuestro corazón, clamando por la presencia de Dios. Y Dios traerá esa bienaventuranza a nuestra vida. Seremos bendecidos, prosperados, dichosos, felices, favorecidos por Dios. Y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ya lo vimos, qué mayor promesa de consolación de que recibir al Espíritu Santo. Por eso ahora, cuando tú vienes triste, afligido, abatido, quebrantado, el que está ahí para restaurarte, para fortalecerte, para levantarte, es el bendito Espíritu Santo. No lo vemos, pero sabemos que existe. No lo vemos, pero sabemos que es real. No lo vemos, pero lo sentimos. Muchas veces estás quebrantado y de repente, cuando ya estás llorando, cansado, abatido, quebrantado, viene ese descanso de tu espíritu, viene ese reconfort a tu alma. Él nos conforta, Él nos consuela, Él nos abraza, Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos levanta por su amor y por su misericordia. Vemos qué promesas del Señor para todos aquellos que lloran de lo profundo de su corazón. Regresamos a Mateo capítulo 5 y esta es la número 3. Hasta ahí vamos a ver ahora. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Todas estas bienaventuranzas, ¿a quién se las estaba diciendo? A sus discípulos. ¿Cuántos de nosotros somos discípulos? Todos. Amén. Entonces estas bienaventuranzas son para nosotros. Que nosotros sepamos cuándo verdaderamente recibiremos esas bendiciones, seremos favorecidos, seremos bendecidos, seremos prosperados por el Señor. Cuando seamos sinceros, cuando seamos pobres de espíritu, cuando lloremos de lo más profundo de nuestro corazón y cuando seamos mansos, porque ellos recibirán la tierra. Mansos. La palabra manso viene del griego raus, que quiere decir dócil, tranquilo, apacible. Es como un caballo que es manso, valga la comparación. Caballo manso se le sube, le ponen la silla, los niños se le suben, se le pasan por abajo y no hace nada. Pero un caballo que no ha sido amansado no se deja ni poner el suadero. Es brioso. Entonces, manso es una palabra que viene del griego, repito, dócil, tranquilo, apacible. Y la palabra apacible quiere decir libre de brusquedad, de violencia. Por eso resulta agradable y tranquilo. Cuando tú eres libre de brusquedad, de violencia, tienes un carácter ¿qué? Apacible. Y Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos este carácter apacible, manso, agradable. Los mansos son los que reciben la palabra de Dios. Fíjate muy bien, los mansos son los que reciben la palabra de Dios con un corazón dispuesto. Fíjate bien, son los que reciben la palabra de Dios con un corazón dispuesto. ¿Cuánta gente no escucha la palabra y la rechaza? Son rebeldes. Son los que reciben la palabra de Dios con un corazón dispuesto, abierto, receptivo. Tienen total sumisión y obediencia a Dios y a su palabra.
Son los mansos de los que habla la bienaventuranza. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron ¿qué? La palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Los mansos son aquellos que reciben la palabra de Dios con un corazón dispuesto, que no rechazan la palabra. Los que rechazan son rebeldes. Los que rechazan la palabra, los que cuestionan la palabra de Dios, son rebeldes. Pero dice la palabra que bienaventurados los mansos de espíritu. Vamos ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra hace su obra, pero aquellos que no reciben la palabra de Dios, aquellos que cuestionan, aquellos que dudan, aquellos que confrontan la palabra de Dios, son rebeldes, no reciben la palabra de Dios, no tienen un corazón dispuesto para recibir la palabra, ponen muchos pretextos. Pero la bienaventuranza es para aquellos que están dispuestos, que son obedientes, que están dispuestos a recibir la palabra de Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, verso 13, por favor. Estos son los rebeldes. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada, ¿qué cosa? La palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también, ¿qué hicieron? Alborotaron a las multitudes. Rechazaron, no es cierto, no le hagan caso, son mentiras. Son los rebeldes. Bienaventurados los mansos son los que reciben la palabra de Dios, los que tienen un corazón dispuesto para recibir la palabra, para recibirla en su corazón. Vamos a Mateo capítulo 11, verso 28. Mateo 11, verso 28. Un ejemplo de mansedumbre por excelencia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él nos está dando el ejemplo de mansedumbre. Jesús, verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús fue obediente a la palabra del Señor. Dice el libro de Filipenses que Él se despojó de toda su deidad, de toda su realeza, y se hizo semejante a los hombres, y una vez en la condición de hombre se humilló a sí mismo. No lo humillaron, Él permitió que lo humillaran, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo, o sea, lo levantó a lo máximo, lo honró a lo máximo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que estamos en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él es el mejor ejemplo de mansedumbre. Él llevó, dice la Biblia, que Él fue llevado como oveja al matadero, pero que no abrió su boca. A Él lo maldecían y Él bendecía.
Dice que es el ejemplo de mansedumbre por excelencia. La palabra también nos habla acerca de otro hombre, de Moisés, que fue el hombre más manso sobre la tierra después de Jesús. Pero el ejemplo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Este tema, hermanos, de las bienaventuranzas es un tema muy importante. Lamentablemente, para entenderlo, pues tenemos que extendernos un poquito. Por eso es que decidí exponerlo en 3 partes. En cada mensaje, en cada predicación, vamos a ver 3 bienaventuranzas para irlas entendiendo. Veremos 3 bienaventuranzas cada servicio. Y recuerden que la palabra bienaventurado es bendecido, prosperado, dichoso, feliz. Y es lo que Dios quiere para todos aquellos que somos pobres de espíritu, que lloramos cuando quebrantamos la palabra de Dios o pecamos contra Dios, y que somos mansos de espíritu, porque Él es el mejor ejemplo. Y Él nos dijo: aprended de mí, porque soy manso y humilde. Aprended de mí. Tenemos que aprender del Señor. No hay mejor ejemplo de mansedumbre que el del Señor Jesucristo, porque en Él hallaremos descanso para nuestras almas. Amén. Ponte de pie, por favor. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios, por recordarnos esta palabra. Por recordarnos esta palabra, Señor. Recordarnos estas bienaventuranzas, Padre. Recordarnos que tú quieres que seamos dichosos, que seamos prosperados, que seamos bendecidos, felices, que seamos favorecidos por ti. Pero para eso tenemos que aprender a seguir siendo humildes de espíritu, a llorar sinceramente cuando quebrantemos tu palabra, cuando quebrantemos tu mandamiento, que nos arrepintamos de lo más profundo de nuestro corazón, y aprender a ser mansos cuando seamos criticados, cuando seamos vituperados, cuando seamos señalados, difamados por causa de tu nombre. Ayúdanos, oh Dios, a ser manso como tú, porque tú hoy nos has recordado esa palabra que tú dejaste escrita: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre, queremos descansar en ti, Señor. Queremos descansar en todas tus promesas. Queremos descansar en tu palabra. Queremos descansar en tu Espíritu Santo. Queremos descansar en tu dirección, Señor, en tu consejo, en tu exhortación. Queremos descansar en ti, amado Dios. Ayúdanos, oh Dios, a ser bienaventurados en todo lo que hagamos, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a aborrecer el pecado. Ayúdanos, oh Dios, a ser humildes de espíritu. Ayúdanos, Padre, a ser mansos de espíritu. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Quita todo orgullo de nuestro corazón. Quita toda altivez de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Quita toda rebeldía de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y a tu voluntad. Y entonces recordemos que estas bienaventuranzas son para nosotros, porque tú quieres bendecirnos, tú quieres prosperarnos, tú quieres que seamos dichosos, tú quieres que seamos felices y que seamos favorecidos por la diestra de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Levanta tus manos, dispón tu corazón para adorar al Señor. Hazlo con todo tu corazón, hazlo de lo más profundo del corazón. Aleluya, gloria al Señor.